tenemos nuestro problema de control de viajes. En este vamos a revisar las tablas en orden alfabético. Cliente, nuestra llave sería ID cliente. Piloto, nuestra llave sería un ID piloto. El vehículo lo vamos a identificar por medio de la placa. Y el viaje lo identificaremos por el ID viaje. Procedemos a crear nuestro diagrama de entidad relación. Ajustamos el tamaño de nuestras tablas. Las ordenamos según el tipo de tabla. Recordemos, entidades fuertes, las que tienen solo llave primaria. Entidades medias, las que tienen llave primaria y foránea. Y entidades débiles, las que tienen llave compuesta. En este caso, nuestro orden sería de esta forma. Relacionamos el ID piloto de la llave primaria con su respectiva llave foránea. Y con esto tendríamos creado nuestro diagrama de entidad relación. Este orden nos sirve para identificar qué elementos debemos de trabajar a la hora de crear los formularios. Entonces primero voy a crear los formularios de las entidades fuertes. Recordemos, pocos datos, tabular, muchos datos en columnas. Aquí la dirección es un campo grande, por eso voy a trabajarlo en columnas. No voy a ingresar datos en este campo, por lo tanto voy a proceder a bloquearlo eliminando el punto de tabulación. Ahora procedemos a crear el formulario de la tabla piloto. En este caso, asistente para formulario, seleccionamos la tabla piloto, todos los datos, son muchos datos, vamos a utilizar el formato de columnas. Nuevamente en este vamos a proceder a bloquear el campo ID piloto. Punto de tabulación en la pestaña de otros, no. Crear diseño de formulario, asistente para formulario. Ahora el formulario para vehículo. Vehículo, todos los campos. Este podría quedar tabular, lo vamos a dejar. Estaría en el punto intermedio donde podría ser tabular y podría ser en columnas. Acá no vamos a bloquear el campo llave porque no es autonumeración, es una placa, sí lo vamos a ingresar. Y por último vamos a crear el formulario de la tabla viaje. Crear, asistente para formularios, viaje. Vamos a tomar
todos los campos. En este caso, como son muchos campos, vamos a colocarlo en columnas. Finalizar. ¿Sí? Bueno, ahora aquí hay varios puntos. Esto lo vamos a distribuir en fichas. Cuando se haga la distribución de fichas es importante que las llaves foráneas queden en el primer formulario, ya que Access a veces genera algún error que cuando queremos pasar a la siguiente ficha, como no grabamos ya las llaves foráneas, entonces piensa que estamos saliendo del registro sin haberlas guardado. Entonces, para evitar eso, las llaves foráneas van a quedar en la primera pestaña. También tenemos cuadros combinados por lo regular en dichas llaves foráneas. Entonces vamos a proceder a crear los correspondientes cuadros combinados. El de cliente, borro el campo y en su lugar quiero ver qué clientes tengo. Su ID es obligado, que fue el que borré, y el nombre. Voy a ordenar en base al nombre y el ID. Recordemos que Access por default lo va a ocultar. Simplemente voy a agrandar aquí para que quede el tamaño adecuado. Esta información se tiene que almacenar en ID cliente. Estoy hablando del cliente. Y este cuadro combinado tiene que cambiar de nombre y se va a llamar ahora C cliente. Voy a crear el formulario de piloto. Voy a crear su cuadro combinado. Voy a ver qué pilotos hay. El ID obligado, el nombre. Nuevamente voy a ordenar en base al nombre, que es el campo visible. El ID va a quedar oculto. Voy a almacenar esto en ID piloto. Estoy hablando del piloto. Y en lugar de cuadro combinado 27, esto se va a llamar C piloto. Mi último cuadro combinado va a ser para seleccionar el vehículo. En este caso, voy a darle clic acá. Voy a ver los vehículos, la placa, la marca, el modelo, el año, y el color. Serían elementos que podría necesitar en este momento. Voy a ordenar en base a la placa. Ampliar un poquito estos. En este caso, la placa sí se debe mostrar. Es un valor muy importante. Que el usuario final sí utiliza. Voy a seleccionar que voy a guardar este campo. Lo voy a guardar dentro de placa. Estoy hablando del vehículo. Y este cuadro combinado se va a llamar C vehículo. Ya tengo los cuadros combinados creados. Voy a agregar una herramienta de control ficha. En esta voy a cambiar los nombres. Aquí voy a colocar datos generales y aquí voy a colocar otros datos.
ID viaje, el ID cliente, el producto transportado, el ID piloto y placa. Van a ser elementos. Voy a tomar también voy a tomar también la fecha de salida. Van a ser los elementos que voy a colocar en la primera pestaña. Es importante cortarlos, no copiarlos. El resto de campos los voy a colocar en la segunda pestaña. Coloco esto ocupando un espacio adecuado acá. Elimino el espacio muerto y ordeno la tabulación. En este caso la tabulación se genera en las pestañas. Orden de tabulación, orden automático, ya que están de arriba hacia abajo. Nuevamente orden de tabulación para esta segunda pestaña. Y vamos con los eventos. Vamos a necesitar un evento que en el momento que yo coloque la fecha de salida, o ni siquiera que coloque datos en ella, simplemente con salir de ella me lleve a el campo origen. El último de esta pestaña, al perder el enfoque, me tiene que llegar al primero de esta. Origen, fecha de salida, destino, origen. Voy a trabajar, clic derecho, propiedades, eventos. Este va a ser al perder el enfoque. Está. Voy a seleccionar y mi destino va a ser el lugar de salida del viaje. No va a sufrir cambios, simplemente me voy a ir a colocar a él. De la misma forma, en el momento que yo termine de revisar los datos de la segunda pestaña, al terminar de trabajar el combustible consumido, necesito ir a parar a el cuadro combinado ID cliente. Derecho, propiedades, eventos, nuevamente al perder el enfoque, mi punto C cliente punto set focus. Con eso lograría el venir, pasar por este campo y llegar a colocarme a este cuadro combinado. Pero eso me dejaría, como ya lo hemos visto en algunos ejercicios, dentro de un ciclo infinito. Por lo tanto, voy a decirle que además de irse a colocar a ese campo en particular, avance al siguiente registro. Do cmd, recordemos, ejecutar comando punto go to record, coma, hace next. Esto lo que hace es llevarme al siguiente registro. Ya están mis eventos de ficha. Ahora únicamente tenemos que generar el evento de combustible consumido. Para esto necesitamos tener este kilometraje final, obviamente también el kilometraje inicial.
y un valor que no tenemos disponible acá. Ese valor lo tenemos en el formulario de vehículos. Como no tenemos el valor en este formulario, vamos a mostrar los datos de las tablas y vamos a agregarlo. En vehículo tenemos el rendimiento por galón. Ese es un campo complementario que vamos a agregar acá con el único objetivo de poder realizar nuestro cálculo. Ahora ya tengo todos los campos que se involucran para calcular este combustible consumido. Mi origen es kilometraje final, es el momento en que tengo todos los datos para poder trabajar, y mi destino es combustible consumido. Entonces vamos a ver, hago mi evento en kilometraje final, propiedades, eventos. Aquí sería un evento después de actualizar. Después de actualizar significa que ingresé datos en él y en el momento que el sistema aceptó esos datos se genera el evento. Vamos ahora. Mi destino era combustible consumido. Entonces mi punto combustible consumido va a ser igual a mi punto kilometraje final menos mi punto kilometraje inicial. Esto me da cuál fue el recorrido. Pero para poder realizar nuestro cálculo como corresponde, vamos a dividirlo dentro de mi punto rendimiento por galón. Eso me generaría el cálculo solicitado.